Sí, muy bien. Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Qué alegre que estemos nuevamente en un estudio bíblico de los martes a las 7:00 de la noche. Hoy vamos a tener nuestro estudio número 34. Estudio número 34 es Ezequiel capítulo 24, y aunque este capítulo tiene 27 versículos, vamos a estudiar hoy solo hasta el 14. Realmente, pues, como se van a dar cuenta, hay bastantes cosas que ya hemos visto y vuelve a haber una llamada de atención. Es un poco diferente y un poco más solemne, si queremos verlo así. Pero la segunda parte, que va a ser la segunda parte el próximo martes, pues es el desenlace de lo que Dios nos había dicho. Entonces, acuérdense de que según el bosquejo general que hicimos, pues el capítulo 24 es el último capítulo que va a tocar sobre las profecías contra Judá y contra Jerusalén. Es el último capítulo de las profecías contra Judá y contra Jerusalén. Se va a volver a tocar algo al respecto para informar algo final que lo vamos a ver, pero en el gran bosquejo, ya a partir del capítulo 25, que va a ser hasta dentro de 15 días, no el próximo, vamos a ver las profecías contra las naciones extranjeras. Y esto es también un tema muy importante. Entonces, hoy vamos a empezar a ver el último capítulo de las profecías contra Judá y contra Jerusalén. Y hermanos, espero que esto sea bendición para ustedes, como lo es para mí. Y hoy, pues recordando la fecha, 10 de marzo del año 2026, estudio número 34. Así que vamos a orar y vamos a dar inicio, hermanos. Nuestro Dios, gracias te damos por el gusto de estar acá reunidos. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da todo lo que tenemos. Tú nos das el privilegio de venir a aprender de tu palabra. Y tú, Señor, eres el que nos da el enorme privilegio y bendición de ser hijos tuyos. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos que todavía no creen en nuestro Jesús, en nuestro Mesías como Salvador. Y también, Señor, pedimos de que tú toques el corazón de aquellos que oyen, para que puedan conocerte y gozar de vida eterna. Y también buscarte y obedecerte, Señor, que también es algo que tú quieres de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, bienvenidos a los que ya se están acercando. Hay lugar en la mesa si quieren no irse tan lejos, pero muy bien. Estudio 34, entonces, Ezequiel capítulo 24. Bueno, hermanos, entonces prepárense, porque este es el último capítulo de la sección de las profecías contra Judá y Jerusalén. Y vamos a ver el versículo 1, que dice así: Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo. Y de mano ustedes ya se dieron cuenta en la entrada de que esta vez está fechado con mucho cuidado. Mucho cuidado. Se dieron cuenta que en profecías anteriores que Ezequiel le habla a los de Judá, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Se recuerdan que es más o menos la forma en la que casi siempre Dios iniciaba la revelación? Pero esta vez Dios se asegura de que se tome nota de la fecha. Y eso es bien importante, hermanos, porque es una fecha bien importante en la historia. Entonces, noten ustedes, dice, en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, año 9, ¿de qué? ¿Contando desde dónde? Porque eso es lo que hace la diferencia. Un pequeño debate al respecto. Se referirá al año en que Sedequías fue nombrado rey,
Bueno, no es tan relevante porque parece ser más o menos la misma fecha en la que también Nabucodonosor fue nombrado rey de los babilonios. A la luz de otros pasajes, la conclusión es que está llevando el conteo de los años del reinado de Nabucodonosor. Y la razón, hermanos, es de que los judíos mismos están bajo el dominio de los babilonios. Para los que no han estado viendo la secuencia de los estudios, pues recuérdense que aquí Ezequiel está hablando a los que están exiliados allá en Tel Aviv. No Tel Aviv moderno de Israel. Tel Aviv a las orillas del río Quebar, allá en Caldea, una provincia babilónica. Ahí estaba el segundo grupo de exiliados que se llevó Nabucodonosor. En ese grupo se fue Ezequiel como profeta. Hoy iba cautivo, pero Dios permitió que él fuera para que él pudiera ser profeta allá a los cautivos. Todavía Jerusalén en pie, pero esta es la fecha, hermanos. Esta es la fecha donde ya se cumple todo lo que venía diciendo y diciendo Ezequiel y que Dios le dijo que así lo hiciera. Versículo 2. Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Así que esa es la razón, hermanos, por la cual Dios le pide a Ezequiel que le ponga mucha atención a la fecha, de tal manera que Ezequiel hasta empezó ya su escrito con la fecha. Y ahí nos dice claramente que Dios dice por qué. Es que este es el día en que se le puso sitio a Jerusalén. Hoy sí, hermanos, sitio a Jerusalén. Y acuérdense, hermanos, de que el sitio a Jerusalén, ya lo vimos, duró casi 3 años. No piensen ustedes que llegó Nabucodonosor y dijo, bueno, guerra, ahí entraron y conquistaron y que en la mañana empezó la guerra y en la noche estaban conquistados. No. Israel dio batalla, hermanos, y dura. Y las murallas de Jerusalén eran poderosas. Jerusalén estaba a la altura de defenderse. Lastimosamente, desobedientes al Señor. Para que ustedes tomen en cuenta, Dios ya le había dicho a Sedequías, rey de Judá, de que él debía aceptar los convenios con Nabucodonosor y que eso les iba a permitir seguir reinando y vivir en relativa paz con el imperio babilónico. Eso era lo que Dios le había pedido que hiciera a través del profeta Jeremías. Pero Sedequías, ¿qué hizo? Puso preso a Jeremías y toda la gente que aparentemente quería obedecer a Dios, pero lo que ellos querían oír era que se hiciera un pacto con Egipto y rebelarse contra Nabucodonosor, cosa que hicieron y cosa por la cual Nabucodonosor ya no cumplió el acuerdo. Pero no fue Nabucodonosor el que lo rompió fue Sedequías. Entonces, aquí se está cumpliendo, hermanos. Aquí está llegando Nabucodonosor este día a sitiar Jerusalén. ¿Cuándo? Año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes. Una pregunta. ¿Sí? Eso, o sea, ¿él lo está diciendo como que va a ser o lo está diciendo que está pasando? No, ¿qué está pasando? O sea, Cuando está exactamente se lo está diciendo a los judíos de Río Quebar. O sea, aquí, porque él estuvo hablando de algo que iba a pasar. Va a caer Jerusalén, va a caer Jerusalén, va a caer Jerusalén. Hasta describió con gran detalle cómo iba a caer el templo, cómo iba a salir la presencia de Dios. ¿Se recuerdan cómo Dios se quedó en el monte de los olivos contemplando la guerra contra Jerusalén? Y Dios pasó ahí al menos 3 años, casi 3 años, mejor dicho. Bueno, algunas citas para que reafirmemos las fechas. Segundo de Reyes 25-21 dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, ahí su reinado, se refiere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y esto es allá la descripción de los reyes, o sea, estas son crónicas de los reyes de Judá.
también está citado en Jeremías 52:4. Jeremías 52:4 dice: aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ellos baluartes. Ahora, Nabucodonosor, sí, exacto. No de Sedequías. Si ustedes leen todo el capítulo, pareciera decir que es Sedequías, pero la forma gramatical que está, y lo tuve que investigar porque a mí también me dio duda, ¿es de Sedequías o es de Nabucodonosor? Es de Nabucodonosor. Y dice, hermanos, para que tengamos un aproximado en fechas nuestras, porque uno dice, ¿cuándo fue eso? Para tener una idea. Hermanos, esto sería en comienzos de enero del año 588 antes de Cristo. Más o menos al inicio del año 588 antes de Cristo. Y ustedes saben que Jerusalén cayó en el año Noé. 586. 586. Casi 3 años después. Casi 3 años después. Entonces, hermano Noé siempre nos explica esas fechas, por eso yo sé que las tienen a punta de la lengua. Entonces, miren, hermanos, esta es una fecha trágica para la historia de los creyentes hoy, porque nos da ejemplo a nosotros hoy. Podremos ser el pueblo de Dios, podremos ser hijos de Dios, pero Dios también permite corrección, y corrección dura cuando no queremos obedecerla. Es duro oír eso, porque nosotros como hijos nos podemos sentir muy seguros de ser hijos, y en ese sentido, qué bueno que estén seguros, ojalá estén seguros, porque así es. Pero ser hijo no garantiza que no me pasa nada, porque la corrección, hermanos, solo le viene a hijos. Tienen que tener eso bien claro, porque no ahí es donde se confunde toda la gente. Cuando ven a un hermano que le está yendo duro y que le está cayendo palo, lo primero que dicen es de plano no es creyente. No, hermanos, la corrección solo le viene a hijos. ¿Cuándo ha visto usted a Marcotito que saque el cincho y le pegue al hijo del vecino? Bueno, si lo hace está mal, porque no puede, no son sus hijos. Dios solo se quita el cincho y le da pay a sus propios hijos, y aquí es duro, hermanos, este castigo es duro. Dice versículo 3, y habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Bueno, todavía Dios, hermanos, en su gran amor y misericordia sigue hablando, a pesar de que Jerusalén ahorita está empezando su última gran campaña de defensa y van a fracasar, en esta van a caer, pero Dios va a tomar el tiempo de hablarles amorosamente, incluso en parábolas. ¿Para qué si están sitiados? No, hermano, no es a los de Judá, allá en Jerusalén, esto le está hablando a los de allá de Tel Aviv, en Quebar, región de Caldea, y Dios les da esta parábola de una olla. Y esta olla ya de una vez dice, hay que ponerla y echarle agua. Dice el 4, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Así que Dios le da la instrucción a Ezequiel de que ponga esta olla y la llene de buenos pedazos de carne. Buenos pedazos de carne, y le ponga incluso hueso. ¿Para qué? Bueno, lo va a decir acá, porque hay una comparación aquí. Hay una comparación, dice el 5. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Cuece también sus huesos dentro de ella. Y este versículo, hermanos, es difícil porque pareciera no tener tanta relevancia, es importante o no, pero al fin los huesos, ¿dónde se pusieron? ¿Abajo en el fuego para que prendan fuego? Pareciera que son como los leños.
o están diciendo que los huesos se ponen abajo de toda la carne, pero dentro de la olla. Adentro de la olla. Pues les digo de que ni los mismos rabinos se ponen de acuerdo ahí en lo que pude yo revisar. Llénala es la olla. Sí, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas. Perdón, la 5. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Eso dice en el 5, pero en el 4 dice, llénala de huesos escogidos. Llenarla no se puede llenar afuera. Cuece también sus huesos dentro de ella, dice la segunda parte. Bueno, les digo que Reina Valera trató de ajustarla de esa manera, porque la mayoría, incluso de rabinos, considera que se refiere a lo que dice Carlos. La olla llena y dentro de la olla pusieron los huesos hasta abajo, pero dentro de la olla para que estén bien cocidos. Bueno, siempre hay algunos rabinos que dicen, no, es que ahí quiere Dios que se quemen en el puro fuego los huesos. Bueno, me gustó más la interpretación y esta es de un rabino que dice las dos cosas. Hay que poner unos huesos adentro de la olla, abajo de la carne, pero también unos huesos en el fuego. Bueno, ¿por qué es trascendental? Por la comparación, ¿qué representa el hueso y qué representan los pedazos de carne? Bueno, la representación es importante, pero la vamos a ver acá. Dice, bueno, lo que yo quiero que entiendan es de que aquí lo que va a representar, solo para ir adelantando, es la ferocidad con la que los babilonios iban a atacar a Jerusalén. O sea, ellos ya no iban... Uno dice, bueno, cuando una guerra es pacífica, ¿verdad? No. Pero hay muchas guerras, de hecho las primeras dos que hizo el mismo Nabucodonosor, se recuerdan que en la primera invasión se llevó solo a príncipes, a gente de la realeza y se llevó a gente de la nobleza, solo. Y la ciudad no la tocó casi. O sea, hubo destrozos, pues obviamente fue una guerra, pero eso habla de una guerra diferente. La segunda vez ya hace un poco más de daño a la ciudad y ya se lleva muchos más cautivos, al punto que ahí ya lleva gente común. Incluso va el profeta Jeremías ahí. En la primera iba Daniel. Si se recuerdan, el profeta Daniel iba en los primeros cautivos. En el segundo va Ezequiel. Ahí ya surge como un gran profeta Jeremías, que él sí se queda con los que están ahí en Jerusalén. Y esta es la tercera y definitiva. Y aquí, hermanos, él ya no llega así. Él ya llega a agarrar los huesos y la carne y cocinar todo. Esa es la diferencia. Ahora, dice 6. Pues así ha dicho Jehová el Señor: ¡ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada! Por sus piezas, sácala, sin echar suerte sobre ella. En otras palabras, esta olla ya Dios ha tratado de limpiarla, pero ya está oxidada y no se le quita ya el óxido. Ya no se le quita su pecado. Esta olla representa a Jerusalén. Ustedes saben, hermanos, que el pecado no lo cometen las murallas de la ciudad, ¿verdad? Es una forma de hablar representando a los habitantes de esa ciudad. Su pecado ya no era removido. Hermanos, Dios luchó y ojalá entendamos que estamos hablando en una forma muy humana de expresarnos, porque no es de que pobrecito Dios se luchó y no se pudo lo que él deseaba, no. Me refiero a que Dios trató con ellos, trató en el sentido de que ellos se limpiaran de su pecado y no quisieron, y Dios trató de diferentes maneras. Miren, hermanos, esa es enseñanza para nosotros, porque Dios trata con nosotros de diferentes maneras. Y porque Dios nos conoce bien. Dios nos pone en circunstancias que cada quien las va a entender muy bien y las va a saber sufrir bien. En el sentido de que inevitablemente el Hijo de Dios sabe que Dios le está corrigiendo. Lo sabe. Yo no sé, yo de plano que esto me vino porque Dios me está fortaleciendo la fe, porque Dios quiere... No, hermanos. Uno sabe cuando Dios está corrigiendo.
Pero ¿saben qué es lo peor? Uno no quiere. Y empieza a volverse rebelde en contra del Señor. Y empieza a decir, buscando a Dios y miren lo que me viene, y miren lo que me vienen. Vienen cosas terribles a veces. Pero vamos a ser nosotros como esta olla herrumbrosa, dice, o sea, como esta olla que por más que se le limó y se le limó y se le echó ceniza y se le echó todos los componentes que se pudieron para limpiarla, no se quiso limpiar. Entonces ahora que se queme con todo y herrumbre y que se queme todo lo que está adentro. Y dice que no se echará suerte en el sentido de que no se va a rescatar nada de lo que hay dentro. Lo que pasa es de que al estilo de los sacerdotes levitas, hermanos, echar suerte significaba que cuando se estaba cocinando ellos tenían que sacar y lo que salía ahí era lo que era para ellos y algo que tenían que comer ellos principalmente. Me viene a la mente en el tiempo de los hijos de Elí, ¿sí? Eso lo vimos con el hermano pastor, cómo estos no querían eso de que por suerte sacar, sino escogían y de una vez, no, déjenme lo mejor y ya escogido antes de tiempo. Aquí no se puede echar ya ni suertes de sacar nada, ya Dios ya juzgó que aquí se acabó, se va. 7, porque su sangre... Es porque ya no quedó nada, porque ya todo está chamuscado. En el ejemplo de la olla, sí, y porque Judá ya está corrompida totalmente. Ahora, uno puede decir, es que será que absolutamente todas las personas, que del mismo Jeremías, no, obviamente, hermanos, Dios, como lo dijo en otros pasajes, hubo gente que Dios dejó como un pequeño remanente con vida, porque hubo gente que amaba al Señor en medio de el mar de gente que ya estaba dada a la idolatría, principalmente cuando se recuerdan el ejemplo de Aholá y Aholibá. 7, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Y es que la sangre debía quedar como evidencia. Cuando la sangre se derrama, hermanos, en la tierra, pues el polvo la quita. Pero Dios quería que quedara evidencia del sufrimiento de Israel, de Judá, hermanos, como testimonio de lo que es revelarse al Dios verdadero. Cosa terrible es caer en manos del Dios verdadero, hermanos. Así que Dios quería dejarse ese testimonio. La sangre que cae sobre la piedra lisa, ahí queda la mancha y se mira por mucho tiempo. 8. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Y ahí Dios aclara, no debe ser cubierta, debe quedar la evidencia de que yo hice justicia. Vino la ira para hacer venganza, porque eso es lo que traían los judíos y los israelitas por su desobediencia. Y Dios va a dejar testimonio. No nos pasa a veces a los papás, yo no sé si ustedes lo hacían, pero en casa nosotros cuando les caía paleta, porque se les daba con paleta, a veces lo que teníamos que hacer es había una paleta en particular que era particularmente buena para ellos, que era grandota y era impresionante solo de verla. Y vine yo hasta le puse el nombre de cada uno de ellos en cada lado. Pero mi esposa muchas veces lo que hacía era dejaba la paleta a la vista de ellos, para que se acordaran de la última vez que les había caído. Así uno les recordaba, no quieren hacer algo, les recordaba, miren eso que está ahí, la paleta. Esto no es maldad, hermanos. Esta es una amorosa corrección. ¿Se recuerdan de los ejemplos que vimos más temprano en los capítulos en donde había una gran diferencia entre los que miraban el báculo y los que miraban la vara? ¿Se recuerdan? El báculo que era vara. ¿Por qué intercambiaba la palabra báculo y vara? O espada, perdón.
Espada y vara, sí, espada, bajo lo estoy diciendo. La espada y vara. ¿Por qué algunos miraban espada y otros miraban una vara? ¿Por qué algunos, se recuerdan, hermanos, por qué algunos miraban una espada y otros miraban una vara? La explicación, hermanos, es de que en la mano de Dios lo que había era una espada para destruir a Jerusalén, pero algunos piadosos israelitas miraban una vara, porque la vara representa corrección amorosa. Eso representa la vara, corrección amorosa. Habían quienes no podían ver la vara, solo podían ver que era una espada y paraban odiando al que llevaba la espada, cuando lo que era realmente, en el sentido espiritual, una amorosa vara correctiva. Eso. A veces de chiquitos, cuando nuestros padres nos han corregido, nos cuesta ver la parte amorosa de esa corrección que nos dan. Pero díganme si no, de grandes, muchas veces, o la mayoría de veces, concluimos qué razón tenían nuestros padres. ¿Cómo sería yo si mis padres no hubiesen usado de esa corrección? No le neguemos eso a nuestros hijos, hermanos. Se los imploro y me lo imploro, porque a veces nos cuesta. Creemos que el amor es consentimiento y el amor debe ser tan grande que debe ir arriba de nuestro propio dolor de darle a nuestros hijos si hay necesidad. Yo sé de que a veces la mejor corrección no es necesariamente física, pero a veces es necesaria. Pero a veces hay niños que uno les da, ya ni les duele, por más duro que uno les dé, son cuerudos. Pero les duele más quitarles algo que ellos quieren, por ejemplo, con el ánimo de corregirles con amor. Dice el 9, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera. Y noten de que este ay es un lamento divino, porque es Dios el que dice, ay. Hermanos, es que Dios se duele de hacerlo. Y por eso les digo yo entiendo, porque me toca a mí también a veces, que duele, hermanos, dar la disciplina a los que uno realmente ama. Pero el amor debe ser tan grande que debe ir en medio, aunque tengamos que decir, ay, en medio de esto. Pues yo haré también gran hoguera. Y es que es una gran hoguera que va a durar casi 3 años, hermanos, en donde Jerusalén va a hervir, hermanos, porque se le va a prender fuego. Y ahí van a ver por qué es importante oler los huesos. 10. Multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Ahora, aquí está la razón por la cual me pareció que el rabino que piensa que las dos es correcta, porque va a haber carne dentro de la olla, pero va a haber fuego también con huesos, porque como está representando a los israelitas, y los mejores pedazos, hermanos, representan a la crema innata de los israelitas, o sea, aquí no se libra ni el rey, es más, el rey fue el que más sufrió, y se recuerdan cómo fue que hizo el hoyo en la pared, Margarita, se recuerda, y que salió huyendo de ahí, y Sedequías se fue con un pequeño grupo y le dieron alcance, y se recuerdan qué le pasó. Primero mataron a sus hijos en delante de él, y luego le sacaron los ojos para que lo último que haya visto haya sido cómo morían sus hijos. Y de ahí se lo llevaron preso a Babilonia, donde murió. Bueno, 11. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. O sea, la forma de quitar el óxido, hermanos, y la herrumbre es destruyendo la olla. Es lo que Dios dice. Este ya es un cáncer incurable. Matemos todo, porque ya no hay cómo solucionarlo. Se funda completamente. 12. En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En otras palabras, como que Dios dijera, tanta llamada de atención
Tanta misericordia, se recuerdan desde el tiempo del rey Manasés, que fue el primero que creo que de estos que se llevaron cautivo y logró regresar. Y Dios todavía tuvo paciencia y tuvo paciencia. Con el mismo Nabucodonosor, invade, paciencia. No tengo yo registro de que Nabucodonosor haya sido tan buen conquistador con otros grupos. Segunda invasión, paciencia. Tercera, ya no. 13. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Así que como no quisieron cambiar, hermanos, Dios no dejará que Babilonia pare su invasión hasta que Dios cumpla el castigo. Y ahí, hermanos, saciar mi ira o saciar la ira de Dios. Dios no es un hombre que tenga pasiones, hermanos, como nosotros, de que cuando nos enojamos explotamos y ahí sí, que se quita el que está enfrente, porque de hecho a hermanos que tienen mucho conocimiento en la corrección y en la consejería de cómo corregir a nuestros hijos, una de las primeras cosas que nos dicen es: no corrija a su hijo en el calor de su enojo, porque uno no corrige, sino uno se desquita. Y viene uno y para lastimando a los güiros, a los hijos, de una manera en la que también ya uno está haciéndoles un daño en lugar de corregirles. La corrección es difícil, hermanos, porque debe ser aplacar nuestra ira, esperar a estar tranquilos y corregir acorde a lo que hicieron y sin destruir a nuestros hijos. Pero en el calor de la ira uno para tirándoles una piedra en la cabeza o uno puede lastimarles y eso tampoco está bien. Ahora, Dios no padece de eso, hermanos. Dios no es un humano que se explotó en ira y hoy sí, mejor me quito porque esperemos a que se le pase un poquito al Señor. No, hermano, el Señor no es así. Cuando Dios dice que sacie mi ira, significa que Dios va a dar su justo pago y ahí Él queda satisfecho porque se hizo justicia real y verdadera a todos. Dios no es injusto, hermanos. Dios es justo en lo que hace. 14 y último de esta noche. Yo, Jehová, he hablado. Vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Noten, según tus obras y tus caminos, o al revés, según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice el Señor. No es Dios el que está haciéndoles un daño. Son los mismos judíos, los mismos de Judá y los de Israel que vivían en medio de ellos, que trajeron esto sobre sí mismos. Y Dios tuvo misericordia. Ahora, falta, hermanos, en los últimos versículos de este capítulo, Dios le pide una cosa mucho más difícil a pobre Ezequiel, hermanos. Ezequiel le toca duro con los ejemplos, hermanos. El que viene dice que tiene que ver cómo se le va la alegría de sus ojos. La alegría de sus ojos. Si tienen curiosidad, léanlo en la casa. ¿Qué es la alegría de sus ojos? ¿Qué será la alegría de sus ojos de Ezequiel? Y él tiene que dejar ir esa alegría de sus ojos bajo ciertas circunstancias bien difíciles. Ojalá tengan la curiosidad de leerlo en casa. Si lo lee por ahí está bien, pero no lo diga para que otros se vayan con la curiosidad. Los que nos están viendo en las redes sociales, léanlo y encontrémonos el próximo martes para que podamos discutir qué es esa alegría de los ojos de Ezequiel que él va a tener que dejar ir
bajo circunstancias muy difíciles para dar el último mensaje. Ese va a ser el último mensaje a Judá y a Jerusalén, hasta que después va a haber un mensajero varios capítulos después haciendo alusión a la verdadera ya caída final de Jerusalén. Pero mientras ese tiempo pasa, estos 3 años que vienen, Dios va a seguir hablando a través de Ezequiel sobre el juicio a las naciones extranjeras que son diferentes a Judá y a Israel. Dios va a hablar del juicio hacia estas naciones. Así que los invitamos, por favor no falten al estudio, y por favor si algunos tienen algún comentario, por favor lo hace ver a través de algún mensaje. Trataremos de darle respuesta. Si no lo sé, hermanos, les prometo hacer mi mayor esfuerzo en poder buscarles una respuesta que dice la Biblia. Vamos a dejar algunos saluditos acá, algunos que nos dejaron acá saludos. A mi señora madre, gracias por estar viendo, mi madre. A Mercedes Herrera Castillo, gracias. Chita, te mando fuertes abrazos también. Marta Mendoza, gracias Marta, que Dios te bendiga. Pedro Gusaro, gracias Pedro, qué gusto saludarte también a ti y al hermano Alan McDougall. God bless you, Alan, we're doing fine and very blessed to see you connected. God bless you. Saludos a todos, gracias a los que han dejado ahí sus mensajes. Este mensaje lo vamos a publicar también en la página de YouTube de Casa San Pablo. Ahí está la colección completa de todo lo que hemos visto ya de el libro de Ezequiel. Tenemos ahí también toda la carta a los hebreos. Y hermanos, también hay muchas otras exposiciones bíblicas que ha hecho nuestro hermano pastor Noé Martínez y un servidor. Ahí están a su disposición completamente gratuitas. Usted puede verlas, usted puede compartirlas si le parece. Así que esperamos que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Muy buenas noches.